nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y junto contigo hago ese abrazo extensivo, concurrente a mis demás compañeros y compañeras de labores, incluyendo a Fernando que vino hoy a trabajar. Pero no deja de trabajar. Qué bueno. Saludos a los de aquí, a los de allá, a Susana Gotró de Win, que hoy no está con nosotros. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Y cómo no, saludar con mucho cariño a don Bienvenido Rodríguez Urán y a todos los hermanos de la dirección de esta emisora, la Z101. Señores, quiero saludar lo que ha sido un reporte de trabajos realizados en el entorno del Mercado Nuevo. Cuando escuchaba a José Luis esta mañana darlo como una noticia en su compendio temprano en la mañana, recordaba en aquellos días y años en los que yo fui director de Defensoría y Uso de Espacio Público, como lo contento que se pone un empleado o por ejemplo la dirección de aseo urbano, de espacio público, de tránsito y movilidad, de gestión ambiental, cualquiera de esas direcciones operativas que son las que hacen el trabajo de la calle. Como usted va enganchado en una camioneta, en un camión, y usted escucha que en la Z están reivindicando que usted hizo un trabajo importante, un operativo importante, de los muchos que se hacen a diario y que evidentemente, como no puede ser una labor permanente la de girar la comunicación de lo que hace asiduo y día a día estas direcciones, pero todos los días se realizan entre 9, 10, 12 operativos en la mañana y la igual cantidad en la tarde, en diferentes puntos de la ciudad. Y esas labores son sumamente importantes para el mantenimiento del orden de la ciudad, que es día a día. Usted hace un trabajo importantísimo en una jornada en la que involucra direcciones operativas, y si no hay un seguimiento, evidentemente que por la sostenibilidad de la conquista eso se cae. Muchas veces yo recuerdo cuando me preguntaban, y bueno, ¿y se mantendrá? Haremos lo posible por mantenerlo, de eso se trata. Quiero entonces saludar al director de Espacio Público, a José Aníbal Sanz, que es el director de Espacio Público de esta administración, y saludar a la alcaldesa de la capital, a Carolina Mejía, por ese importante trabajo de continuidad, de uso correcto, de defensoría de los espacios públicos. Así que un abrazo a José Aníbal Sanz Melo, que es hijo, de hecho, de José Aníbal Sanz Gimirián, ex jefe de la policía, y en este caso este es su hijo, que es el director de Espacio Público de la ciudad de Santo Domingo, una función sumamente importante, y con él a todos los coroneles, los oficiales y los civiles que trabajan en la dirección de Espacio Público, que son la mayoría, los obreros. No hay algo que genere mayor nivel de arduo trabajo que ser obrero, la función de obrero de la ciudad de Santo Domingo, de cualquier ciudad, pero en este caso, por mi experiencia en la capital, de esta ciudad. Los obreros de espacio público no es igual que el obrero de gestión ambiental o de aseo urbano, que tienen que tomarle coba, hacer el barrido entre 6, 9 y 11 de la mañana y en la tarde, sino que los de espacio público lo que tienen que hacer es levantar todo lo que hay en el espacio público. Un trabajo altísimamente de mucho significado para la ciudad, un trabajo muy importante y evidentemente un trabajo que no es bien pago, porque evidentemente obrero es una función humilde, muy importante, pero humilde en la escala de la función pública, y evidentemente tiene un salario que no es el más justo y proporcional al trabajo. Sin embargo, de los obreros de los diferentes ayuntamientos, los de la capital son los que mejor ganan, porque fueron elevados varias veces su salario en diferentes administraciones. En la de David Collado fue aumentado 3 veces el salario, y creo que en esta administración también le hicieron un ajuste en la de Carolina, que qué bien lo están haciendo en esa parte. Así que un abrazo a la alcaldesa y a José Aníbal Sanz Gimirián por esa labor. Continuamos en el día de hoy con las labores de la Comisión Bicameral. Ya fue escuchada la Junta Central Electoral, que dio un informe muy importante de cuál es el nivel de cambios que hay que realizar para poder
llevar a cabo las elecciones de manera simultánea, el régimen de elección municipal, congresual y presidencial. Explicaba la Junta, una de las, digamos, reingeniería es la parte que tiene que ver con los centros de votación. Ellos decían, bueno, si son 600 por mes actualmente en la ley, el tope, hay que llevarlo a 300, hay que rebajarlo a 300 para que tengamos una mayor cantidad de centros y evitar la alta concentración en las mesas electorales. Iniciar el proceso a las 6 de la mañana. Esto yo creo que deberíamos hacerlo independientemente de una cosa y la otra. Debería ya empezar a votarse a las 6 de la mañana. Porque por lo general, el que vota temprano ya está listo a esa hora. Y antes de las 7 de la mañana. Y eso permite que, evidentemente, al final del día, que de hecho, usted ve que hay horarios en los que los centros están literalmente muertos. Hay horarios entre las 12 del día y las 3 de la tarde que los centros se caen. Y evidentemente, ¿qué hay que hacer? Bueno, un mayor involucramiento para que la gente vaya a votar. Y con las elecciones coincidiendo el mismo día, las elecciones municipales, la elección presidencial y la congresual, evidentemente que eso también repercutirá en que mayor cantidad de personas vayamos a los centros a ejercer el voto. Hay un tema de logística, de mayor logística. Algunos decían, bueno, si hay que invertir más para hacerlo en un solo proceso, ¿por qué no entonces dejarla igual? Bueno, porque usted está viendo el costo directo, que es el costo operativo del montaje de unas elecciones, pero hay un gasto social altísimo que tiene toda la economía en torno al proceso electoral, que evidentemente ese estudio no lo puede hacer la Junta Central Electoral. Ella hace un estudio del cual va a ser el proceso de montaje. Pero obviamente, si usted ve lo que se gasta en las de febrero y lo que se gasta en las de mayo, pues tampoco es que se va a gastar más, porque usted tiene dos presupuestos, tiene dos elecciones, uno en febrero y uno en mayo. Es decir, que la retórica de que se gasta más es con comillas, se gasta más ese día en la de mayo, pero tienes el presupuesto de febrero. Hay un nivel mayor de logística, eso sí, de operatividad. Bueno, pues eso es otra cosa, pero usted sabe que si quiere algo diferente, pues no puede hacer la misma cosa. Y Aníbal, qué bueno que tú traes esa parte en tu comentario, que las recomendaciones que hacen la Junta definitivamente deben de ser tomadas en cuenta por la comisión, porque la Junta sabe la complejidad que tiene y en realidad lo que se necesita para montar un proceso de ese tipo. Yo creo que ellos hicieron un tremendo trabajo en el pasado proceso electoral, pero si ellos están recomendando, lo más importante es que ellos dicen que si se decide dividir las elecciones, ellos de todas maneras la montarían, no hay ningún problema, pero están alertando sobre la serie de complejidades que esto podría ocasionar, y yo creo que deben ser opiniones tomadas en cuenta a la hora de tomar la decisión final. Aníbal, y también, y lo comentábamos esta mañanita, el presupuesto general ascendió a 11.000 millones de pesos el montaje de este año. Ahora, ¿cuánto se tiene previsto que se gastaría o se invertiría si las elecciones fueran unificadas? No sé si tendríamos ese dato, sería bueno para ver si es válido lo que se pretende hacer o si por la parte económica no tendría tanto sentido. Bueno, como explicaba, ellos mostraron una presentación muy bien hecha y de hecho está al servicio de cualquier ciudadano, de los medios, en la que se ve que evidentemente respecto al presupuesto de mayo hay un incremento, pero usted tiene el presupuesto de febrero. Cuando usted consolida ambos presupuestos, no hay un mayor nivel de gastos, realmente no lo hay. Es el mismo dinero que se va a gastar un solo día en lugar de hacer dos elecciones. Incluso hay algunas cosas que tendrán que ser necesariamente menos, porque tienes dos procesos el mismo día. Hay cosas ahí que como se reestructure. Hay partidas que serán dobles. Por ejemplo, usted va a tener más papeletas en la de febrero, pero no la vas a usar en mayo, no la vas a usar en febrero. Evidentemente hay una reestructuración del proceso. Ahora, el gasto general que tiene la sociedad.
Cuando hay elecciones municipales, ¿cuánto gasta el empresariado? ¿Cuánto gasta apoyando candidatos a alcalde? ¿Cuánto gasta usted en la movilidad para que esas estructuras, sobre todo los regidores, cuánto se gasta en eso? Al final, si lo tienes el mismo día, la elección del presidente, senador, diputado, y muchos hablan, la democracia es cierto, la democracia no puede ser vista en función de un dinero, claro que no, pero la gobernanza sí. Hay que ver entonces la administración, sí, sobre todo cuando estamos viéndonos en temas de tener que reestructurar lo que pagamos de impuestos para tener que recaudar más, entonces esa parte sí. Y sobre todo, la convivencia ciudadana en el barrio. Si tenemos elecciones como la tuvimos, porque también muchos hablan, vamos a separarla cada 2 años, esa del punto de vista objetivo fuera la más saludable, porque real y efectivamente no se arrastra. Esa no se arrastra, no arrastra el voto de uno a otro. Sin embargo, por la debilidad y por la fauna local, nos lleva a un proceso electoral permanente, porque salimos de una y arrancamos la otra. Sobre todo también con el tema de la participación que se da internamente con la elección a cargos en los partidos mayoritarios. La elección para un presidente del partido, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, es una elección también nacional. El día que se va a elegir, bueno, si no es una asamblea de delegados, como se hizo hace casi 4 años en el PRM, que la hicimos por delegados, esperamos que en el 2026 no sea de esa manera, se vote de manera mayoritaria y libérrima y de manera general. Sin duda que hay ejercicios que hay que seguir haciendo. El tema de los distritos electorales, hoy a las 11 de la mañana visita una comisión de la Junta Central Electoral, la Comisión Permanente de Junta Central Electoral que preside el diputado Elías Wessing, para ser escuchados, para hacer de alguna manera reflexión sobre el método de Homs, el método Webster y otros métodos de elección que buscan de alguna manera corregir las distorsiones que se han dado en las últimas elecciones con el tema del trauma del método de Homs. Un trauma que ha traído por lo menos una tercera parte del Congreso sobre la base de la no elección directa, es decir, por lo menos 30, 40 diputados están siendo hoy representantes en el Congreso sin responder al voto libérrimo, al voto real de sus demarcaciones. Gente que está yendo a representar por la acumulación del voto de otros y no por la elección directa de los ciudadanos. Por ello, es importante que sigamos escuchando, que sigamos conversando, que lleguemos a puntos de acuerdo donde se reafirme la capacidad del elector elegir de manera directa y democrática sus representantes. Llévatelo, Cundo.